Hola de nuevo amigos de YouTube. En el siguiente video tutorial vamos a simular a través de una herramienta de MATLAB, como lo de Simulink, los procesos térmicos. Entonces para ello recordemos el balance de energía que sacamos en el video anterior. Para ello tomemos una imagen. Llamemos la imagen donde la tenemos guardada. En este caso la guardamos en nuestro escritorio. Esta fue la simplificación del balance de energía. Entonces, para construir nuestro diagrama de bloques, nos vamos a la librería que nos ofrece la herramienta Simulink, la cual es esta. De las herramientas más usadas por Simulink encontramos esta. Entonces llamamos un punto de suma. Este punto de suma, por definición, viene con dos entradas. De nuestro balance de energía podemos observar que tenemos 1, 2, 3 y 4 fracciones, las cuales corresponden a 4 entradas. Damos entonces doble clic en nuestro punto de suma y agregamos los dos puntos de suma faltantes. Aquí observamos. Además vemos de que en la primera fracción tenemos 4 variables, como lo son la densidad, el calor específico, la temperatura y el flujo 1. Para ello nos vamos nuevamente a la librería. De la librería vamos a la opción de bloque de producto. Sabemos que son 4 fracciones que vemos aquí, de las cuales 2 son constantes y 2 son variables. Damos doble clic en el producto. Por definición viene por 2 entradas, necesitamos 4. Automáticamente salen las 4 entradas que necesitamos. Ahora, ¿cómo construimos los bloques? Sabemos que la densidad es constante, el C sub P también es constante. Para no irnos nuevamente a la librería, basta con tomar, copiar y pegar. La primera la vamos a llamar la densidad. Segundo bloque, sabemos que es el calor específico. La tercera fracción es la temperatura, pero como vemos la temperatura está en función del tiempo. Por lo tanto nos vamos nuevamente a nuestra librería. En la opción de fuentes llamamos un bloque para variables. Copiamos y pegamos. Este lo vamos a llamar temperatura 1 en función del tiempo. De manera similar, este será nuestro caudal 1 en función del tiempo. Los cuales van adheridos a nuestro bloque de producto. Vamos aquí, seleccionamos, arrastramos, llevamos donde queremos. Es conveniente de que los bloques que son variables los alejemos, los que son constantes los acerquemos al bloque de producto. Vamos a ver que quede más estético. Hacemos esto un poco más grande. Corremos y vamos a llamar. Bien. Como podemos observar, aquí tenemos nuestra primera fracción del balance de energía. Ahora para hacer la segunda fracción, podemos nuevamente
tomar, copiar y pegar. No hay necesidad de irse a la biblioteca, pues el software te deja copiar y pegar para facilitar más las cosas. La primera fracción vemos que aparece la densidad, la cual ya la tenemos en la parte superior. Entonces simplemente tomar el cursor y acercarlo donde aparece la densidad. También aparece el calor específico. Nos quedaría faltando la temperatura y el flujo 2. Sabemos que son variables. Podemos copiar y pegar los bloques renombrándolos, donde este sería la temperatura 2 en función del tiempo, nuestro caudal 2 en función del tiempo, y de manera similar lo unimos al bloque de producto como lo hicimos anteriormente. Para la tercera fracción copiamos y pegamos. Notamos que hay dos fracciones, las cuales son la masa de vapor y la entalpía. Damos doble clic sobre el bloque de producto y digamos que necesitamos dos entradas, las cuales van a ser la masa de vapor, que es variable, la renombramos como m sub b, la cual va a depender del tiempo, y sabemos que la entalpía es una constante. La cual la señalizamos por h sub fg. Volvemos, unimos al bloque de producto. Para la tercera fracción vemos que necesitamos 4 entradas. Podemos copiar el bloque superior donde queramos que aparezca. Vemos las 4 entradas. En balance de energía tenemos que la primera es la densidad, la cual la tenemos en la parte superior. El calor específico, la segunda entrada. El flujo 3, sabemos que el flujo 3, de acuerdo al balance de energía y a la presentación en el video anterior, vemos que el flujo 3 es el resultado de la suma del flujo 1 con el flujo 2 a la entrada. Por lo tanto nos vamos a la librería y llamamos en las operaciones matemáticas, damos una adición, un bloque de adición. Ese bloque de adición va a estar formado por el flujo 1 y el flujo 2. Renombramos esto como el flujo a la salida, el flujo 3 con respecto al tiempo. De manera similar, unimos al bloque de producto y tenemos el flujo 1 y el flujo 2. Ahora bien, de la ecuación que tenemos en la parte superior, vemos que la primera expresión va unida al punto de suma, la segunda también va unida a un punto de suma, al igual la tercera, y la última fracción al punto de resta. En el balance de energía vemos que el resultado del balance nos muestra de la derivada o el gradiente de cómo cambia la temperatura con respecto a las demás variables. Entonces una manera de saber esto es dividiendo toda la ecuación, todos estos términos, por la densidad, el volumen y el T sub B.
y el C sub B. Entonces nuevamente llevamos un diagrama de bloques, lo copiamos y lo pegamos. De la ecuación vemos que vamos a dividir toda la ecuación que aparece en la parte superior por 3 fracciones. Damos doble clic y damos 3 entradas. La primera entrada sería la densidad, la cual la tenemos en la parte superior. El volumen, que sabemos que es una constante, la cual podemos copiar de aquí este bloque. Renombramos volumen, y el C sub B también sabemos que es constante. Podemos renombrar este bloque de manera similar. Unimos, ya viene haciendo. Ya dividimos toda la fracción por estos valores que están aquí. Nos vamos nuevamente a la librería, a las operaciones matemáticas. Llevamos este bloque divisor. Luego de tener la derivada con respecto al tiempo de la temperatura, no es más que integrar, con lo cual nos vamos a las operaciones más usadas. Listas. Llamamos el operador integrador, unimos, con lo cual vamos a tener una respuesta que va a ser la temperatura. Nos vamos nuevamente a la librería, llamamos el operador respuesta, lo cual vamos a renombrar como la temperatura 3 con respecto al tiempo. Unimos, y de esta manera retroalimentamos. Y aquí nuestro diagrama de bloques de balance de energía de un proceso térmico. Entonces, una manera de verificar cómo varía la temperatura a la salida del sistema con respecto a las variables de entrada, MATLAB nos ofrece unas herramientas tales como, mediante gráficas, luego de haber construido el diagrama de bloques, seguimos con la simulación. Para ello demos valores, algunas constantes tales como la densidad. Digamos que esto es de 2500. Que el recinto va a tener un volumen de 0.6 metros cúbicos y un C sub P de 4.1. Ya dimos los valores a todas las constantes. Ahora empecemos a jugar con los valores de la temperatura y de los flujos, los cuales van a variar con respecto al tiempo. Entonces, diremos primero qué sucede cuando estos están en estado estable. Entonces digamos que la temperatura 1, digamos que queremos que esté en una temperatura de 30 grados Celsius. Un flujo de, qué sé yo, digamos 0.01 metros cúbicos por segundo. Perdón, aquí va el tiempo. Digamos que quiero que este flujo
cambie en 50, dejémoslo en 1 primero, luego empezamos a jugar con él. Este flujo, digamos que quiero que esté en 0.001 metros cúbicos por segundo. La temperatura 2, la temperatura digamos que ya sea un poco más elevada, pongamos que es una temperatura de 90 grados Celsius, y un flujo 2 de 0.003. Ok. Y un flujo de vapor de 0.2. Ahora bien, luego de esto cerramos, damos clic derecho y creamos el subsistema. Con el scope podemos monitorear cómo cambia la temperatura con respecto a las demás variables. Sabemos que tenemos 6 variables, por lo tanto necesitamos 6 entradas. La primera entrada, que corresponde a la temperatura. La segunda entrada, la temperatura 3. Flujo 1. De manera similar, ok. Luego, para simular, damos doble clic en el scope. Aquí tenemos nuestras 6. De la primera gráfica representa la temperatura 3, temperatura 1, flujo 1, temperatura 2, flujo 2 y masa de vapor. Entonces aquí miramos que la temperatura 3 aumenta ahora. Como el objetivo de la simulación es registrar el valor de la temperatura de salida de la temperatura 3 con respecto a las variables de entrada, entonces por ejemplo, digamos que en un tiempo de 700 segundos queremos mirar cómo varía la temperatura. Vemos que la temperatura alcanza un valor de 101 grados Celsius. Lo podemos apreciar mejor al autoajustar la escala aquí, donde podemos apreciar que de 400, 500 en adelante, de 500 segundos en adelante, la temperatura 3 alcanza una temperatura en estado estable, la cual es la que se aprecia en el display de 101 grados Celsius. De manera similar, si jugamos aquí, modificamos, digamos que ahora tenemos 760 o tenemos 800 segundos, vemos que la temperatura permanece constante en 101,4. Si nos vamos nuevamente al scope, autoajustamos la escala, podemos apreciar el fenómeno. Miramos que de 0 a 400 grados la temperatura empieza a variar.
empieza a subir hasta alcanzar la temperatura que aparece en el display, que es de 101 grados Celsius. Las demás gráficas que aparecen aquí son las gráficas de temperatura y de caudal 1 y 2, las cuales permanecen en estado estable debido a los valores iniciales que se le dieron a las ecuaciones, a los bloques. Ahora, si queremos jugar con ellos, damos doble clic y digamos que tenemos una temperatura inicial de 30 grados Celsius, pero con el tiempo esta temperatura aumentó a 50 grados en un tiempo de digamos 50 segundos. Entonces queremos ver cómo se simula esto. Nuevamente corremos el sistema, miramos que la temperatura 3 entonces ya varió, subió ahora a 106 grados. Nos vamos a la gráfica, autoajustamos la escala y podemos apreciar el fenómeno. De manera similar podemos apreciar aquí, donde vemos que la temperatura tenía un valor inicial de 30 y pasó bruscamente a una temperatura de 50 en un lapso de entre 0 y 100 segundos. De la gráfica anterior podemos observar que la temperatura pasó de 30 a 50 segundos de una manera brusca. Esto obedece a que el tiempo en que sucede esto es muy corto. Dijimos que era un tiempo de 50 segundos. Este tiempo de 50 segundos es como si tuviéramos la válvula y la abriéramos totalmente de manera arbitraria. Entonces, para poder visualizar de una manera un poco más suave esta gráfica, nos vamos nuevamente acá y aumentamos su valor. Digamos que ahora sean 200 segundos. Y acá el tiempo en que finaliza 100 segundos. Vamos nuevamente, autojuzgamos las escalas y vemos como se aprecia aquí que nuevamente la temperatura ha variado.